Okay, now let's continue with nouns in English. Yes, noun son sustantivos. A noun is a part of speech that names a person, place, thing or an idea. Yes, los sustantivos son una parte del discurso que nombran a una persona, a un lugar, un objeto o una idea. Es un concepto rapidito de lo que son los sustantivos. Yes, vamos a ver qué pasa con estos nouns in English. Yes, primero, what happens, ¿qué pasa con el género? Yes, aquellos sustantivos que tengan género en español, en inglés generalmente no lo tienen. Yes, en el sustantivo no se define el género. ¿Sí? Por ejemplo, teacher. ¿Yes? Si yo a ustedes les preguntara qué quiere decir teacher, muy probablemente ustedes me digan maestra. ¿Yes? Pero en inglés, teacher no tiene género, por lo cual podría ser maestra o maestro. Esto pasa por una cuestión cultural en la cual nosotros consideramos que teacher, a la hora de traducirlo sí o sí, es femenino. ¿Sí? Porque en nuestra cultura las teachers generalmente son mujeres, pero teacher in English is also maestro. Yes? The same happens, o me pasa siempre lo mismo cuando pregunto engineer, yes, acá al ladito. Este sí, ingeniero, decimos generalmente. Cuando engineer también puede ser una ingeniera. Yes? Ingeniera. Cat, gato, pero también puede ser gata. Yes? Window, ventana, obviamente que ventana es ventana, simplemente. ¿Yes? Y luego sí, hay algunas excepciones que sí tienen el género, ¿sí? Discriminado. Por ejemplo, actor, actress, lion, lioness, actor, actriz, león, leona. ¿Yes? Pero en los casos en donde exista esto del femenino y del masculino bien marcado, ¿sí? Como en el caso de teacher, engineer, con las profesiones y demás, en inglés no tienen género. ¿Sí? El género lo va a denotar el contexto en donde está ubicado este sustantivo. ¿Sí? Pero si yo a ustedes les digo the teacher, ¿yes? Es la maestra, pero tranquilamente también, hasta que yo no obtenga más información, the teacher puede ser el maestro. ¿Yes? The doctor, el doctor. Sí, está bien el doctor, pero también puede ser la doctora. ¿Sí? Tendría que explayarme un poquito más en ese texto para determinar en verdad cuál es el género de la palabra, en este caso doctor, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos de los nouns? Number, número, obviamente. Sí tienen número, ¿sí? Los podemos ubicar en singulares y plurales. ¿Yes? Me interesa el singular, bueno, los nouns son palabras que tienen mucho significado. No hay una forma de estudiarlas más que ir incorporándolo a medida que uno va leyendo. Lo mismo que en español, ¿no? A medida que uno va leyendo, va incorporando nuevo vocabulario. Lo que sí podemos saber y conocer es de qué manera vamos a formar el plural de estas palabras, ¿sí? Y tiene que ver con el número, singular y plural. ¿Cómo formamos el plural? Y bueno, generalmente lo vamos a hacer al igual que en castellano, ¿sí? Agregándole la S al final. Por ejemplo, book, de singular, books, de plural. Student, students. Teacher, teachers. Bastante simple, ¿no? Bastante parecido a nuestro idioma. ¿Yes? Le agrego la S y tengo el plural. Ahora, ¿qué pasa con palabras como fax? Fax, fax, un fax. Pero fax ya termina en S. ¿Cómo hago el plural de fax? No puedo seguir extendiendo esa S. O en palabras como match, un partido, matches. Sumamente difícil poder pronunciar una S después del sonido ch, matches. Difícil, incómodo, interrumpe la fluidez. ¿Ves? O palabras como class o dish, un plato de comida. O life, después de la F, life. Fíjense, inténtenlo. Es bastante complicado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo palabras con estas terminaciones fonéticas? Le vamos a agregar la S. Ponerla así solita la S va a ser medio complicado. Por eso tenemos que tratar de buscar nuestra estrategia. ¿Cuál va a ser? En vez de poner solamente la S, vamos a poner la E y la S. Lo que me va a permitir pronunciarlo así. A match, un partido. Two, dos. Two matches. A fax,
2 faxes. A class, 2 classes. A dish, 2 dishes. A life, 2 lives. Ojo con la última, porque no solo le agrego la E y la S, sino que el fonema de la F, de life, se va a transformar en una V corta. Lives. Es medio difícil explicárselos por acá, pero esa F se transforma en un sonido V de la V corta y después empalmo lives, la E y la S. ¿Sí? Es todo por cuestiones fonéticas. ¿Sí? Pero bueno, esta S, el agregado de la S, ahora se va a traducir en algunos de estos casos, cuando tienen estas terminaciones, en el agregado de una E y una S, y de esa forma poder formar la palabra plural y a la vez que sea más sencillo para la pronunciación. ¿Yes? Bien. Regular nouns. Hasta acá tenemos todos regular nouns, ¿sí? Sustantivos regulares. ¿Por qué son regulares? Porque todos siguen la misma regla. La regla que tenemos es, le agrego la S al final, o la E y la S, ¿no? En los últimos casos que vimos. Pero, como siempre, tenemos, regular nouns. Como siempre, no todos son regular nouns, ¿sí? Tenemos los irregular nouns, ¿sí? Los que son irregulares. Este grupo no va a seguir la regla de la S, no me va a alcanzar con ponerle una S al final, sino que la S no, va a seguir otra regla. La regla que siguen los irregular nouns es que hay un cambio dentro de la palabra, ¿sí? Cambia la palabra y ahí le cambia el número, de singular a plural. Miren, les muestro para que sea más fácil y ustedes lo noten. Man. Man. Man es un hombre. A man. Pero si yo veo 3 hombres, voy a ver men. 3 men. 3 hombres. Fíjense que acá no le agrego, no digo mans, ¿sí? Cambia la palabra. Man, hombre. Men, hombres. ¿Sí? Yo a esta palabra men no necesito agregarle la S porque es un sustantivo irregular que ya está en plural. Otro ejemplo. ¿Yes? Woman, una mujer. Women, mujeres. Child es un niño, pero si yo tengo 2, tengo children. Tooth es un diente, pero si se me cayeron 2, se me cayeron teeth, dientes. Mouse es un ratón, como Mickey Mouse o como Minnie Mouse, pero si yo lo junto a Mickey y a Minnie, voy a tener 2 mice, ratones. Foot es un pie, ¿sí? Pero si quiero hablar de mis 2 pies, tengo que decir feet. ¿Yes? Entonces, son poquitos por suerte. Son estos, ¿sí? Se les llaman irregulares porque no siguen la regla de la S y la palabra cambia cuando yo la quiero poner en plural. Si ustedes quieren buscar una de estas palabras en un diccionario y ustedes buscan mice en un diccionario, probablemente no la encuentren, porque esta palabra está en plural. Tendríamos que buscar mouse, ¿sí? Para poder encontrar el significado, porque uno en el diccionario no encuentra los plurales, encuentra los singulares. Bien, estos son irregulares, ¿sí? Si no lo sabemos es muy difícil darse cuenta que esa palabra está en plural. Uno diría que men está en singular, pero no, está en plural, solo que es irregular. ¿Yes? Bien, y ahora rapidito, porque con respecto a los adjetivos, adjectives in English, nos vamos a explayar más la próxima. Vamos a ver algunos conceptos de los adjetivos en inglés de manera muy sencilla, ¿sí? Adjectives, a ver. Adjectives describe or modify nouns and pronouns, ¿sí? Los adjetivos, ¿qué hacen? Describen, modifican, califican a nuestros sustantivos o a los sujetos, ¿sí? Nos cuentan cómo es, ¿sí? Ese es el trabajo de los adjetivos. In English, los adjetivos no tienen ni género ni número, ¿sí? Los adjetivos no son ni plurales ni singulares, ni femeninos ni masculinos, ¿sí? Eso los adjetivos no lo tienen. Por ejemplo, miren. ¿Qué quiere decir beautiful? Ustedes me van a decir que beautiful es hermoso.
pero también puede ser hermosa, también puede ser hermosos y también puede ser hermosas. Ahora, el significado de beautiful va a depender en qué contexto esté esta palabra. Por ejemplo, si yo digo the beautiful girl, es la niña hermosa. Pero si yo digo the beautiful girls, son las niñas hermosas. En cambio, si digo the beautiful boy, es el niño hermoso. Y si digo the beautiful boys, son los niños hermosos. Fíjense que en este caso el que define el significado tanto de los artículos, que ya los vimos, y del adjetivo, es el sustantivo que acompaña, o el sustantivo al cual modifican, ¿sí? De acuerdo a ese sustantivo yo voy a decidir si es hermoso, hermosa, hermosos o hermosas, ¿sí? Es como bastante o muy adaptable este adjetivo, ¿sí? Y la otra característica muy importante que tienen los adjetivos in English es que siempre, siempre, siempre se ubican por delante del sustantivo a que modifican. ¿Yes? The beautiful girl. En español decir la niña hermosa o la hermosa niña para nosotros está bien, no hay problema y el significado sigue estando correcto. No pasa lo mismo en English. El adjetivo siempre va por delante del sustantivo. ¿Sí? Si yo digo the boy beautiful, está gramaticalmente mal. Si no hay opción en que eso esté bien. Siempre el adjetivo va por delante. Bien, eso, the beautiful girl, the beautiful boys, por ejemplo, siempre va por delante. ¿Sí? Hasta ahí de adjetivos, después ya vamos a tener más tiempo para seguir explayándonos sobre eso. I hope you find it useful and see you. This is the end.